Jimmy Kimmel invitó a Mike Lindell a su programa el miércoles por la noche. El público dice que la actuación de Lindell fue tan humilde que superó a Kimmel en todos los aspectos. El primer discurso de Biden frente al Congreso está lleno de tópicos vacíos, ocultando la verdad para mantener en las sombras su agenda socialista. Mientras Biden despliega sus políticas radicales una tras otra, Trump está de regreso. Bienvenidos a Factor Sorpresa. El miércoles Biden pronunció su primer discurso en una sesión conjunta del Congreso en su 100º día en el cargo. Él intentó utilizar su discurso de 65 minutos para pintar un futuro maravilloso de la nación con las propuestas radicales de su administración, desde la propuesta de infraestructura, atención médica, educación, reforma policial, reforma migratoria, aumentos de impuestos, control de armas. La realidad es que la lista de su agenda radical es realmente larga. Biden tiene temas más que suficientes para que su discurso de 65 minutos sea ambicioso, jactancioso, pero sobre todo vacío. Algo nuevo en el discurso de Biden frente al Congreso es el plan de familias estadounidenses de 1.8 billones de dólares. Algunos se refieren al plan como el proyecto de ley de infraestructura humana, ya que es un seguimiento de la ambición de infraestructura de Biden para invertir en educación, cuidado infantil y ofrecer licencia familiar pagada. La Casa Blanca dio a conocer oficialmente la propuesta el miércoles antes del discurso. Entonces, ¿qué hay en el proyecto de ley de infraestructura humana? El plan exige un programa de 200.000 millones de dólares para el prejardín de infantes, siendo gratuito para todos los niños de 3 a 4 años, 109.000 millones de dólares para una universidad comunitaria gratuita para cualquier estadounidense que lo desee, y 85.000 millones para aumentar las subvenciones en beneficio de los estudiantes de minorías y bajos ingresos. En términos de cuidado infantil y licencia familiar pagada, el plan prevé una inversión de 225.000 millones con un salario mínimo de $15 por hora para el personal de la primera infancia. Otra inversión de 225.000 millones en licencia familiar pagada para cuidar a un nuevo hijo o un miembro de familia gravemente enfermo. Una inversión de 45.000 millones en programas de comidas para niños y familias de bajos ingresos. Y expandir indefinidamente los créditos fiscales premium para la ley del cuidado de salud a bajo precio. En resumen, bajo el liderazgo de Biden, Estados Unidos se está transformando en un país de bienestar socialista. Pero esperen, nada es realmente gratis en un país socialista. Se espera que el plan de familias estadounidenses se pague en 15 años. Además del aumento de impuesto corporativo del 21 al 28% para financiar su factura de infraestructura, Biden afirmó que recaudó más dinero de la gente rica para financiar su propuesta de infraestructura humana. Rechazará la ley de reducción de impuestos del 2017, el logro emblemático del mandato del presidente Trump. Biden planea recaudar 700.000 millones de dólares adicionales durante 10 años, usando como arma el servicio de impuestos internos. Subirá la tasa del impuesto sobre la renta de los que ganan más al 39.6%, el doble de impuesto a las ganancias de capital para los hogares que ganan más de $1 millón al año. Si crees que no habrá un aumento de impuestos para la clase media, como prometió Biden, está equivocado. Dada la agenda de infraestructura total tremendamente costosa de 4 billones, es ingenuo pensar que solo los súper ricos la financiarán. Eventualmente todos pagarían más impuestos para impulsar el gasto del gobierno. Chris Christie, el 2 veces ex gobernador republicano de Nueva Jersey, dice que Biden no le dijo la verdad al pueblo estadounidense para ocultar su agenda socialista. Biden prometió repetidamente que no cobraría impuestos a nadie que ganara menos de $400.000 al año. Y eso es mentira. Christie argumenta que lo que Biden describió como un aumento de impuestos a las empresas familiares significa que cualquier familia que está iniciando un negocio está sujeta a un aumento de impuestos, independientemente de la cantidad de dinero que gane. Después de escuchar el primer discurso de Biden al Congreso, el senador republicano Tim Scott de Carolina del Sur hizo un excelente comentario sobre los primeros 100 días de Biden. Acabamos de escuchar el primer discurso del presidente Biden frente al Congreso. El presidente se ve como un buen hombre. Su discurso estuvo lleno de buenas palabras.
El presidente Biden ofreció una singular forma de gobernar. Él prometió unir la nación, calmar los ánimos, gobernar para todos los estadounidenses sin importar por quién se había votado. Esta fue la promesa, la escucharon nuevamente. Sin embargo, nuestra nación está colapsando. Así que más que tópicos vacíos, necesitamos políticas y progresos que realmente nos vuelvan a unir. Pero a 3 meses de haber entrado, el presidente y su partido nos están separando cada vez más. Scott describió el discurso de Biden como tópicos vacíos. Siendo él parte de la comunidad afroamericana, Scott también reveló las verdaderas intenciones detrás del ataque de Biden a la nueva ley de votación de Georgia, que trata de manipular las elecciones en el futuro. Puede que le sorprendas que cuando el Partido Demócrata se formó por primera vez en 1828, su plataforma estaba contra el gran gobierno y las reformas progresistas como la abolición de la esclavitud, haciéndose pasar por el Partido del Hombre Común. De esta manera, los demócratas ganaron el apoyo de los agricultores empobrecidos. A finales del siglo XIX, el Partido Demócrata se identificó con los valores rurales y conservadores. Eso fue hace mucho tiempo. Pero al menos los demócratas una vez representaron a la clase trabajadora y defendieron a los más débiles. Desde la era progresista a principios del siglo XIX, el Partido Demócrata ha pasado por varias reformas progresistas. Finalmente, durante las últimas 3 décadas, el partido ha sido tomado por políticos con sede en Washington que recaudan dinero de ejecutivos corporativos y de Wall Street, obteniendo votos de hogares de clase media alta en los suburbios de los estados indecisos. Los últimos datos del IRS confirman que los demócratas son ahora el partido de los ricos. En 2020 los demócratas representaron el 65% de los contribuyentes con un ingreso familiar de $500,000 o más, mientras que el 74% de los contribuyentes en los distritos republicanos tienen ingresos familiares de menos de $100,000. Hace 30 años, el distrito republicano típico era un 14% más rico que su contraparte demócrata, pero esto se ha revertido hoy. Esos distritos republicanos son ahora un 13% más pobres que los demócratas. Estos datos se producen cuando algunos demócratas presionan para poner fin a la ley fiscal de 2017 del expresidente Trump. La ley limita la deducción federal de impuestos estatales y locales a $10,000. ¿Quiénes serían los beneficiarios si se deroga esta ley? Pues los más ricos. Son predominantemente el 1% de los hogares con propietarios más ricos de Estados Unidos en estados con impuestos más altos. Algunos legisladores demócratas, especialmente en estados con altos impuestos como Nueva York y Nueva Jersey, se preocupan mucho por el dinero de los más ricos, no por sus votos, sino por su dinero. Estos demócratas prometen e incluso amenazan con oponerse al paquete de infraestructura multimillonario de Biden si no se revierte el límite de reducción de impuestos de Trump. El representante demócrata Tom Suozzi de Nueva York dijo: "No voy a votar por ningún cambio en el código tributario a menos que se establezca la deducción de impuestos SALT. Pongo esa nota sobre la mesa". En su primer discurso del Congreso, desde el podio, Biden llamó a Kamala Harris Madame Vicepresidenta para expresar su respeto. ¿Pero qué piensan los estadounidenses de su primera vicepresidenta? Una nueva encuesta de Rasmussen Reports muestra una mayoría. El 51% de los votantes probables tienen una impresión negativa de Harris, incluido el 43% con una impresión muy desfavorable de la vicepresidente de Biden. Hoy en día, muchos estadounidenses sienten que es poco probable que Biden complete su mandato de 4 años debido a su incompetencia física y mental. En agosto pasado, según otra encuesta de Rasmussen, el 49% de los demócratas no esperaba que Biden cumpliera su mandato completo de ser elegido en noviembre. Entonces, la nueva encuesta también preguntó a los estadounidenses ¿qué tan calificada está Kamala Harris para asumir las responsabilidades de la presidencia? La mitad de los encuestados dijo que no está calificada para convertirse en presidenta, y de estos el 41% dijo que no está calificada en absoluto. La galería de prensa de la Cámara revocó las credenciales de prensa de The Epoch Times, informó el presentador de Crossroads, Joshua Phillip.
a Tucker Carlson en una entrevista el martes. The Epoch Times es una estrella en ascenso, un medio de comunicación independiente que llamó la atención de muchas personas durante la carrera presidencial del 2020. Cuando todos los medios de comunicación se apresuraron a declarar la victoria de Biden, The Epoch Times no siguió a la multitud, sino que ofreció una cobertura sustancial de las impugnaciones legales contra los resultados de las elecciones. De hecho, The Epoch Times existe desde el año 2000 y desde su inicio ha dado una dura crítica hacia el Partido Comunista Chino, y este a su vez ataca a The Epoch Times de vez en cuando. Philip dijo que si bien no han recibido ninguna explicación del Congreso que les diga por qué sucedió esto, los medios estatales del PSC no tienen problemas para acceder al Congreso. Aún no nos dicen el por qué y aún seguimos buscando información sobre esto. Pero como bien lo mencionas, hay mucha hipocresía en esto, porque mientras prohíben a The Epoch Times, dejan entrar literalmente a los medios de comunicaciones chinos como Xinhua, People Daily y otros medios de comunicación con administración del PSC. Estos medios de propaganda son permitidos en nuestros pasillos del Congreso, mientras que The Epoch Times no. Philip dijo que muchos medios de comunicación estadounidenses están tratando de acoger al gobierno chino hoy, pero que The Epoch Times sigue siendo una espina clavada en el costado del PSC. 17 miembros del Congreso han dado un paso adelante para defender a The Epoch Times desde el incidente. Philip espera poder regresar pronto al Congreso. La gente reconoció a The Epoch Times por defender el desafío legal del presidente Trump en las últimas elecciones. Desde el 20 de enero, Trump no ha hecho ninguna aparición pública excepto su discurso de CPAC. Pero el miércoles, según varias fuentes nuevas, Trump puede reanudar sus manifestaciones políticas a principios de mayo. Se espera que el expresidente emerja como un punto focal de oposición a la agenda radical de Biden y al establishment republicano que se distanció de su movimiento. En cuanto a si Trump volverá a postularse para presidente en 2024, dijo que si se postula es probable que no se haga un anuncio oficial hasta después de las elecciones del 2022. Es muy razonable que Trump no quisiera tomar esa decisión prematuramente. El factor más importante para acertar no es realmente el resultado de las elecciones parciales, sino la integridad de las mismas. Para nuestra última historia del día, quiero hablar sobre la entrevista de Mike Lindell en Jimmy Kimmel Live, hace un par de noches. La entrevista de 18 minutos que los titulares de los principales medios de comunicación están etiquetando como locos, un choque de trenes y extraños, entre otros términos, está disponible en YouTube en caso de que no la hayas visto. La estrategia del presentador del programa nocturno no fue tan sofisticada. En realidad, fue bastante simple atacar la credibilidad de Lindell. Kimmel mencionó repetidamente la adicción a las drogas del pasado de Lindell. El CEO de MyPillow comenzó compartiendo su historia personal de pasar de la adicción a las drogas a encontrar la fe y luego al éxito como emprendedor. A medida que avanzaba la entrevista y terminaban los saludos, Kimmel puso manos a la obra. Lindell describió las circunstancias en las que se reunió con el presidente Trump y cómo posteriormente fue atacado por la corriente principal, y antes de eso era un favorito de los medios. También habló sobre la integridad electoral y apoyó firmemente la evidencia de interferencia en las elecciones presidenciales del 2020. La entrevista terminó con un imitador de Lindell apareciendo, lo cual fue bastante entretenido. Incluso el propio Lindell lo encontró divertido y se rió mucho al respecto. Tanto Lindell como Kimmel mostraron sus verdaderos colores. Una audiencia lo resumió bastante bien. Honestamente, me siento honrado e impresionado por la forma en que Mike manejó golpes tan bajos. Puede que no todos estemos de acuerdo o no nos alineemos políticamente, pero es decepcionante ver a un entrevistador atacar el carácter y el pasado de alguien con adicción y burlarse de él de una manera tan sesgada y cruel. Estés de acuerdo o no con Mike, él manejó el ataque, las acusaciones y el ridículo con mucha gracia.
Creo que es algo de lo que realmente hay que tomar nota. Tanto Jimmy como Mike mostraron su carácter y no será olvidado. Y eso es todo por hoy. Recuerden dirigirse a nuestro canal de YouMaker para ver los episodios. Nos vemos en el resumen semanal. Gracias y hasta mañana.